¿Qué cosas tiene la vida que nadie se quiere ir? ¿Y qué cosas tiene la muerte que nadie quiere volver? Les agradezco por estar el día de hoy aquí y quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es la muerte? La muerte es el final, es el olvido, es una trascendencia, es dejar de existir. Para Elizabeth Kubler-Ross, la muerte tiene una definición muy particular, pues ella asume que será lo más maravilloso que le pueda ocurrir al ser humano, dado que lo complicado es aquí en la vida. La vida, comparte, es una escuela, y como tal, en la escuela se dan lecciones. Estas lecciones en ocasiones terminan siendo muy dolorosas, y conforme pasa el tiempo y vamos trascendiendo, estas lecciones se ponen cada vez más difíciles y la vida se vuelve más dura. Por eso ella asume que la muerte será lo más fácil que podamos hacer los seres humanos, y de esa manera lo define como lo más maravilloso que vamos a poder experimentar. Y si es así, ¿por qué sigue siendo un tabú hablar de la muerte? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo asumir que es una realidad y que a todos nos va a ocurrir en algún momento? Bueno, es curioso porque en México se caracteriza por darle una celebración a sus fallecidos de una manera muy peculiar, con fiestas, pan, flores, luces, una forma muy sin igual de hacerle ofrenda a ese ser que ya no está. ¿Y qué ocurre? Incluso otros países hacen referencia a que el mexicano o la psicología del mexicano tiene muy entendida esta parte de la muerte. Sin embargo, no es así. ¿Y qué ocurre? Bueno, por naturaleza, hablar de la muerte va a implicar hablar de tristeza, hablar de dolor, hablar de sufrimiento, hablar de algo que toda la gente se resiste a sentir. Y entonces es primordial tomar este tema como uno de los primeros, así como hablamos de métodos anticonceptivos, así como hablamos de educación sexual, así como hablamos de valores y demás, debería ser un tema que se integre a la vida cotidiana. Tiene una explicación psicológica, dado que para nuestro inconsciente es inaccesible poder pensar que en algún momento vamos a dejar de existir. El inconsciente no toma en cuenta ese hecho. ¿Por qué? Porque está de por medio el ego. ¿Y qué dice el ego? Bueno, falleció el amigo, falleció un ex compañero de la escuela, falleció el vecino, pero no asumo que me puede tocar a mí, que puedo ser yo el siguiente o que a algún familiar mío le puede ocurrir. Nos volvemos muy ajenos a esta situación y entonces el inconsciente también toma el tema de la muerte como un acto de maldad. Imaginemos a aquel pequeño que quiere satisfacer una necesidad, un niño, imaginémoslo. Él quiere un juguete y en ese momento mamá no puede darle ese juguete porque no quiere o porque no puede comprárselo. El niño va a experimentar un momento de ira y de enojo en donde puede pensar que quiere que mamá desaparezca, que algo le pase, que se vaya de su vista o que incluso se muera. Porque el inconsciente, les digo, no distingue entre un hecho y una realidad. Y entonces seguramente si algo le pasa a esa mamá y no está y desaparece o muere, el niño en automático va a generar culpa, va a generar miedo. Conforme pasa el tiempo y nos convertimos en adultos, nos damos cuenta que esa omnipotencia no es real, que no tenemos poderes mágicos y que nuestro pensamiento
no define la vida o la muerte de una persona. Sin embargo, esa culpa y ese miedo siguen ahí latentes mientras no se vuelvan a provocar con mayor fuerza. ¿Y qué pasa? Aún ya en la vida adulta, ¿qué pasa con aquella persona que vive en pareja y vive de una manera muy dañina, muy tóxica, en la que se han lastimado mutuamente de manera física, de manera emocional? ¿Qué pasa con aquellas personas que viven el día a día de una manera muy rutinaria? No visitan a sus padres, nunca le han expresado a la gente lo que sienten por ellos. Seguramente, el día en que fallezca esa persona o ese ser querido, el sobreviviente va a experimentar esa angustia y sobre todo ese remordimiento. Esa culpa viene así por no haber hecho lo que tenía que hacer y se pregunta: ¿y por qué la traté tan mal si era buena persona? ¿Y por qué vivimos de esta manera si realmente pasábamos buenos momentos? ¿Y por qué nunca le dije que la quería o que lo quería? De alguna manera seguimos reforzando esa culpa y ese miedo, aún sabiendo que no es por nosotros o que nosotros no contribuimos a que la otra persona no esté o se haya muerto. Y bueno, de alguna manera seguimos predisponiéndonos, porque hablar de la muerte, les comentaba, es un hecho en el que implica reconocer la tristeza, reconocer mi angustia, mi sufrimiento y mi dolor. Pero desafortunadamente esto lo entendemos así porque de esta manera hemos venido siendo educados. Díganme si alguno de ustedes tiene la fortaleza para pararse frente a un pequeño y decirle qué es la muerte. No lo sabemos hacer, pero no lo sabemos hacer porque obviamente detrás de nosotros ha habido otras generaciones que tampoco han sabido hablarnos de la muerte, de qué es lo que pasa, de cuál es su significado, y sobre todo no nos hemos dado la oportunidad, y tampoco esas generaciones, de poder sentir ese dolor y ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque damos por hecho que socialmente no es algo que esté bien. Siempre vamos buscando el bienestar. En todo momento vamos buscando el bienestar, y cuando llega una situación adversa, como lo es una pérdida, nos enfrascamos y nos cerramos y decimos todo va a estar bien, y entonces me limito a expresar mi emoción, sea cual sea. Educar para la muerte tiene que ver con el hecho de contemplar la posibilidad que en el momento en el que yo genere esa capacidad de conciencia, mi ego va a disminuir, y entonces va a dar por entendido que yo tengo que disfrutar el día a día, tengo que vivir cada momento al máximo, porque probablemente no haya un mañana. Pero sé que eso termina siendo algo muy contradictorio y algo muy difícil para poderle enseñar a la otra persona. Y de repente también viene esta parte, ahorita recordé una situación que le pasaba a una paciente que atendí hace aproximadamente medio año. Comenzó a experimentar, ella vivía una situación muy complicada en su relación de pareja. Ella no llevaba una buena relación con su pareja y ella se quejaba todo el tiempo de la vida que tenía al lado de esta persona. Era un rol muy complicado el que ella llevaba en esa relación, puesto que su pareja estaba enfermo y él responsabilizaba a la señora si no le daba sus medicamentos a tiempo, si no estaba al cuidado, si la comida no estaba caliente, si no le había lavado bien la ropa. Y entonces, de un momento a otro, ella decide dejar de hacerlo. Pero fue algo muy curioso porque el esposo literalmente dejó de tomar los medicamentos. ¿Y qué pasaba? En ella había un doble sentimiento. Por un lado quería soltarlo y darle de vuelta esa responsabilidad a su vida. Por otro lado, sentía culpa porque su esposo se agravaba
conforme pasaban los días. Él no tomaba el medicamento y asumía que era su responsabilidad dárselo, y que si no se lo daba, iba a depender de ella si él moría o vivía. Y entonces ella experimentaba ese doble sentimiento. Incluso traía a su mente los deseos de que él falleciera. Y me compartía: yo deseo de verdad que él se vaya, que él se muera para yo poder estar tranquila, para yo poder ser feliz. Y esto me hace recordar y me hace mucho sentido, y también me pregunto si realmente la muerte es el problema. El problema radica fielmente a consideración propia de que no vivimos los momentos como tenemos que vivirlos, disfrutando. No vivimos plenamente. ¿Quién de ustedes pospone? ¿Quién deja para mañana lo que podemos hacer? ¿Quién de ustedes contempla un ahorro para el día que falte, para el día que muera? ¿Cómo le gustaría que fuera su entierro? ¿Qué personas contemplarían o les gustaría que estuvieran ahí? ¿Han hablado sobre eso? Y en definitiva habrá personas que incluso, además de angustia, puedan generar molestia. ¿Por qué? Porque el tema de la muerte sigue siendo un tema de mal gusto. Si lo estamos hablando, lo estamos invocando. Así que no me vengas a hablar de esto aquí. Y es una resistencia propia. ¿Por qué? Porque no sé cómo manejarlo. Y entonces, ¿cuántas veces le he dicho a mis seres queridos lo mucho que los quiero? ¿Cómo sé si ahorita, terminando la charla, voy a volver a casa? ¿Me quedo tranquilo? ¿Me quedo satisfecha con lo que hice en mi vida? Es un tema importante el retomar o el tomar la educación o psicoeducación para la muerte. ¿Qué tendría que hacer yo o cómo podría comenzar a tomar esos puntos importantes y ponerlos en práctica a la vida? Primero que nada, hablar de la muerte implica muchas emociones, y con ellas tenemos que tomar en cuenta dos factores. Uno, tenemos que ser sensibles, y el otro, tenemos que ser sinceros. Ninguna de las dos tiene que pesar más que la otra. Ambas tienen que mantener un equilibrio, porque si no mantienen ese equilibrio, yo no puedo reflexionar acerca de la muerte, y mucho menos le puedo proyectar al otro el hecho de la muerte. Entonces, ¿quién de ustedes puede realmente ser asertivo con sus emociones? ¿Quién dice, estoy triste, aún sin tener una pérdida? ¿Quién de ustedes puede asumir que se siente mal y que necesita un tiempo fuera? ¿Quién de ustedes puede tener esa capacidad de resiliencia y de poder afrontar la adversidad con todo lo que conlleva? ¿Por qué? Porque incluso vivir con plenitud tiene que integrar estas emociones negativas que socialmente se nos han hecho saber. Tiene que ver también con reconocer y afrontar una realidad. Yo puedo crearme una realidad con mi ego y decir, esto no me va a pasar a mí, al menos no ahora. Y lamento el que le esté pasando al vecino, o qué trágico que le haya pasado al amigo, o qué mal por esta experiencia que acabo de escuchar, pero la sigo haciendo ajena a mí. A mí no me va a pasar, al menos no ahora. Y entonces, cuando le preguntamos a un adulto si sería sensato poder hablar de la muerte con un niño, él dice no, porque está pequeño y no logra entenderlo. No, porque entre menos se entere, menos le va a doler. No, porque ¿para qué hablarlo? No tiene ningún sentido. Realmente la muerte no es el problema. Educar para la muerte es educar para la vida. Y para ir incrementando ese grado de conciencia que todos los seres humanos necesitamos. Hay algo muy importante que para mí ha sido de relevancia, y es que cada momento de nuestra vida lo tenemos que vivir con amor. Amor a lo que hacemos, amor con quienes estamos y con quienes colaboramos el día a día.
Muchas veces nos vivimos de la queja. Ya estoy harta de este trabajo, ya me cansé de esta familia, ya me cansé de esta pareja que tengo. Pero muy pocas veces nos devolvemos a preguntarnos qué he hecho yo, qué le he aportado yo a mi trabajo, qué le he aportado yo a estas personas con las que convivo. Entonces, es de suma importancia tomar este elemento, el amor a la vida. La muerte no es el problema es no haber disfrutado de la vida. Muchas gracias.